¿Preparados para estudiar? ¿Sí? Mentes abiertas, corazón dispuesto, como debe ser. Porque si no tenemos corazón dispuesto y mente abierta, oídos abiertos para escuchar, entonces estamos perdiendo una gran oportunidad. Dios tiene algo para nosotros en esta hora, como siempre que abrimos su palabra. Y no es por el mensajero, ¿verdad que no? Es por la palabra expuesta. La palabra expuesta siempre tiene algo que decirnos. Comenzamos la reunión hablando acerca de, recordando, ¿se acuerdan? Los 3 aspectos que resumen la vida cristiana que vimos la semana pasada. Y decíamos que la vida cristiana se resume en estas 3, que son como invitaciones, pero a modo de mandato, porque fueron mandatos, órdenes del Señor Jesús. Él les dijo, vengan a mí, es una orden. Pero también dijo, lleven mi yugo sobre vosotros. Y después, aprendan de mí. Y son 3 órdenes del Señor, ordenanzas que el Señor le da a la gente. La primera es, vengan a mí. Ya los que vinieron a Él, ¿qué tienen que hacer? Las otras 2. Ahora, yo decía que muchos creyentes se quedan solamente con la primera. Vienen a Jesús y ya. Y son salvos y creen que ahí se acabó. ¿No? Y no se ponen el yugo. Así no es. El Señor nos da estas 3 mandatos. Y uno de ellos, que es, dirás, uno de los más difíciles, es ponerse el yugo de Cristo, ponerlo sobre nosotros, cargarlo. Decíamos la semana pasada que es una carga, sí. Pesa, sí. Pero ¿la puedes llevar? Sí, porque es una carga adecuada a nosotros. Es una carga adecuada a nosotros. Podemos llevarla. Pero por supuesto que es pesada y por eso no todos la quieren cargar. Pueden, pero no quieren. ¿Por qué? Porque ser guiados por Jesús a donde Él quiera, seguir ahora sus propósitos y no los nuestros, y dices, ay caray, como que se requiere mucho sacrificio, ¿no? Hay que sacrificar ciertos sueños, los propósitos de nuestra vida anterior, sí, exactamente. Y de eso vamos a platicar en esta ocasión. En primer lugar, les voy a invitar a que abran su Biblia. Ahí, bueno, ya saben que estamos en segunda de Corintios, pero vamos a ver el capítulo 5, versículo 14. Y aquí el apóstol expresa cuál se convirtió su motor para el ministerio. Fíjense, el motor para el ministerio. Si, por ejemplo, si los preguntan a los padres de familia, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto en la chamba? A los padres, mamá o papá que trabajan. ¿Y qué van a decir? Mis hijos, por ellos trabajo y me esfuerzo y me parto el alma todos los días por mis hijos. Son mis vitaminas, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el motor de Pablo para el ministerio? ¿Qué es lo que lo motivaba? Dice 5:14, porque el amor de Cristo es el que nos aprendimos, ¿verdad? No dice nos estriñe, nos constriñe. ¿Y qué significa nos constriñe? Nos pone a pensar, ¿no? Como que nos redarguye. La palabra griega que se traduce aquí como constriñe se refiere a apremiar, orillarnos a. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos orilla a algo. Nos orilla a realizar una acción. O sea, tenemos que hacer esto, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué es lo que lo constriñe, dice Pablo? El amor de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo se ponía a pensar, aquí dice, pensando esto, cuando Pablo se ponía a pensar en el amor de Cristo, en lo que Él hizo por amor, entonces él se sentía ¿cómo? Constreñido, o sea, orillado a algo. Cuando Pablo se ponía a pensar en el amor de Cristo, ¿qué pensaba? Que si uno murió, y esta palabra pensar es la palabra diacrino, que se refiere a atravesar, o sea, juzgar. El apóstol Pablo no era un pensamiento pasajero, no era un pensamiento superficial,
Cuando él pensaba en el amor de Cristo, se metía profundo. Y él pensaba profundamente, si uno murió por todos. Y entonces, ¿a qué era constreñido Pablo? ¿A qué era orillado Pablo? Luego todos murieron. El amor de Cristo nos orilla forzosamente a pensar esto. Si uno murió por todos, forzosamente, luego todos murieron. Todos los que vienen a Cristo mueren. Mueren a su vida anterior, mueren a sus deseos, mueren a sus propósitos, mueren a sus metas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos orilla pensando esto, que si uno murió por todos, luego, y esa palabra luego significa realmente, todos murieron. Y por eso sigue el apóstol Pablo con el versículo 15 aclarándonos el punto, y de una manera muy, diríamos, muy radical, porque vean lo que dice Pablo, y por todos murió, ¿para qué? Y Pablo nos da la respuesta. ¿Quieren saber para qué murió Cristo por ti? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito que perseguía Jesús al morir por nosotros? ¿Cuál era el propósito que Jesús perseguía cuando murió por ti? ¿Sabes cuál es? Para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la meta, es el propósito que Jesús perseguía al morir por nosotros, que nosotros, los que creyéramos, ya no viviéramos. Y aquí dice, los que viven, y está en presente participio de voz activa, implica no los que tienen una vida física, se refiere a los que viven habitualmente en Cristo, por supuesto. Para los que viven en Cristo, ya no vivan para sí mismos. Para eso murió Cristo. Entendemos perfectamente que era una meta. Por eso Jesús, cuando estaba aquí con sus discípulos predicando, le dijo a la gente, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, no se trata nada más de venir a Él. No, los que vengan a Él se tienen que poner el yugo. Tienen que caminar junto con Él a donde Él los quiera llevar. Si alguno no está dispuesto a ponerse el yugo de Cristo, entonces realmente no ha venido a Cristo. Los que vienen a Cristo mueren. Mueren a sus metas, a sus propósitos, a su estilo de vida. Y ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Llevan el yugo. Se ponen el yugo de Cristo. Por eso decíamos, ¿no? Aquellos que piensan que la vida cristiana nada más es venir a Cristo, no se quedaron cortos, porque no han entendido que la vida cristiana consiste en llevar el yugo y aprender de él. Sin embargo, como ya decíamos, lo que pasa es que es complicado, porque amerita un sacrificio, tienes que abandonar ciertas cosas. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dirige hacia un camino, tú tienes que renunciar a otro. Obviamente, para caminar hacia este otro rumbo que el Señor te propone, forzosamente tienes que renunciar a uno que tú tenías proyectado caminar. Renuncias, sacrificas ciertas cosas, sí, y a veces no estamos dispuestos a eso. En la vida cristiana tenemos que aprender a dejar, sacrificar lo que nos estorba, lo que no corresponde. Y no todas las metas se sacrifican. Puedes seguir siendo licenciado, puedes seguir siendo ingeniero, puedes seguir siendo carpintero, puedes seguir siendo albañil, lo que quieras. Dios te dio esas habilidades para ganarte la vida, por supuesto, pero significa que vas a anteponer la voluntad de Dios a tus tareas, a tus profesiones, a tu vocación. Tu principal vocación es vivir para Él. ¿Para quién? Para el que murió y resucitó por ti. Entonces todo lo demás toma segundo plano. Y algunas cosas sí las tienes que dejar. Habrán cosas a las que tengas totalmente que renunciar. Otras que seguirás realizando, pero subordinadas ¿a qué? A la meta principal, que es vivir para aquel. Vivir para aquel. Eso quiere decir, nosotros no solamente vivimos por Él, sino para Él.
no solamente para ser librados de la muerte eterna, sino para vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Se refiere a eso, ¿no? Vivir no solo por Él, sino para Él. Tenemos en la Biblia un ejemplo en el Antiguo Testamento de un personaje que supo soltar. A mí me impresiona la vida de este personaje, porque supo soltar para adecuarse y dejar paso a los propósitos de Dios. Estamos hablando de Jonatán. Vayan conmigo a 1 Samuel 14 y voy a ir mencionando su vida y ustedes pueden constatar, o algunos de ustedes seguramente ya conocen buena parte de la vida de Jonatán. Jonatán fue hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan de eso? El primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isui y Malquisúa. Y tuvo 2 hijas, la mayor Merab y la menor Mical, que después fue la que se casó con David. ¿Se acuerdan? Entonces eso quiere decir que Jonatán fue el hijo mayor de Saúl, o sea, el heredero al trono. Jonatán era el heredero del reino de Israel. ¿Okay? Que no se nos pase esto, porque a veces vemos a Jonatán como un personaje menor. No, es que él era el hijo mayor, era el heredero al trono. Que eso no se nos pase de vista esto, porque es parte importante de esta historia, entender quién era Jonatán. La primera vez que lo vemos aparecer en la historia de la Biblia es cuando en el capítulo 13 Jonatán acompañaba a su padre para hacer guerra contra los filisteos. Se nos dice que Saúl tenía 2000, dirigía a 2000 de su ejército, mientras que Jonatán dirigía a 1000. Eso quiere decir que ya Jonatán era líder del ejército junto con Saúl. Se dividían el ejército, 2000 Saúl, 1000 Jonatán. Era el capitán principal del ejército de Saúl, su hijo, pero ya era capitán, lideraba las batallas, ¿ok? Y en esta ocasión, en el capítulo 14, versículo 1, nos dice que Jonatán se fue con su escudero y pasó la guarnición de los filisteos. Atravesó unos desfiladeros peligrosos, unos peñascos agudos. Había a sus costados peñascos agudos, peligrosa la travesía, pero él dijo: vamos a la guarnición de los filisteos, y fue solamente con su escudero. Y entonces le dice estas palabras Jonatán a su escudero, para que vayamos viendo qué clase de persona era Jonatán. Le dijo: ven, Jonatán a su escudero, ven. Versículo 6, 14:6. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es fácil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué clase de hombre era Jonatán? Era alguien que confiaba en Dios. Para Dios no es difícil salvar con pocos. Él puede salvar con muchos o con pocos. Ven, vayamos y vamos a hacer esta señal. Si vamos a descubrirnos ante los que nos estén a la orilla del campamento de los filisteos, que nos vean. Y si nos dicen: ¿qué onda con ustedes? No pasa nada. Pero si nos dicen: vengan para acá, es que Dios los ha entregado en nuestras manos. Se descubren ante ellos y los filisteos les dicen: vengan, vengan. Y dice Jonatán: Dios los ha entregado. Dios los ha entregado en nuestras manos. Vente, vamos. Y dice que mientras iban subiendo, venían los filisteos y Jonatán le daba en la torre a y los dejaba heridos, y el escudero lo remataba. Iba otro, pum, pum. 20, mataron a 20 personas. Y comenzó en el campamento de los filisteos un revoltijo ahí, tremendo. Hubo pánico en el campamento. Y a lo lejos se escuchaba el ruido. Y Saúl, que estaba apostado allá con su ejército de 2000, medio temeroso, sin saber qué hacer, comenzaron a escuchar el ruido. Y dijeron: ¿quién falta? Pasen lista, ¿quién falta? Jonatán y su escudero faltan. Y entonces dijo Saúl: tráiganme el arca, el sacerdote, que quiero consultar a Jehová. Ay, no sabes lo que tienes que hacer. Tengo que consultar al Señor. Y arreciaba el alboroto en el campamento filisteo. Y dijo él: pues vamos ya, pues no viene, se tarda, vámonos. Cuando llegaron, encontraron a los enemigos, cada uno poniendo la espada en su compañero.
matándose entre sí. Y comenzó la persecución. Originado todo, ¿por qué? Por el valor de Jonatán. Porque Jonatán él era valeroso, podemos verlo aquí, tenía iniciativa y además Dios estaba con él, ¿no? Y confiaba en Dios, que Dios podía salvar con muchos o con pocos. Esta es la clase de hombre que era Jonatán. Contrastado con Saúl, ¿no? Porque podemos ver un gran contraste entre Saúl y Jonatán. Porque podríamos pensar, cuando Dios le quita el reino a Saúl, pues es porque Jonatán tampoco lo merecía. Y cuando uno se pone a estudiar la historia de Jonatán, dices, no, es que él pudo haber sido un buen rey. Él tenía cualidades mejores, superiores a las de su padre. Tenía mayor fe en Dios, mayor iniciativa. Podemos, por ejemplo, a Saúl cuando estaba con Goliat, atemorizado él y todo el pueblo atemorizado también, hasta que vino David y le dio una torre a Goliat. O sea, Saúl siempre era así, ¿no? En esta batalla, justamente cuando Jonatán comenzó este pleito con los filisteos, Saúl había juramentado al pueblo y les había dicho que ninguno coma nada hasta que yo me haya vengado de mis enemigos. Tus enemigos, ¿por qué estás peleando? ¿Por orden de Dios o por tus enemigos? Desde ahí ya se ve que andaba mal Saúl. Y luego pone este juramento en el pueblo que no coman nada. Cuando llegan a un campo donde estaba corriendo miel, dice que Jonatán agarró miel y la probó y sus ojos se aclararon y le dijeron, no, ¿qué has hecho? Tu padre, es que él no estaba ahí, cuando el padre dijo esto, él no estaba, y le dijeron, tu padre nos hizo prometer esto. Y les dice Jonatán, locamente, tontamente ha hecho mi padre. ¿Por qué? Si hubieran comido libremente del botín, hubiéramos hecho un mayor estrago contra los filisteos. Vean la claridad de pensamiento de Jonatán contra la de Saúl, haciendo un juramento tonto. ¿Cómo te pones a tu ejército que está en pleito, que está haciendo ejercicio físico, que está correteando a sus enemigos, a andar en ayunas? ¿A quién se le ocurre? A media batalla, ¿qué hizo el pueblo? Comenzó a matar animales y comérselos con todo y sangre. Así dice la escritura. Y Saúl se dio cuenta y dijo, a ver, ya, estamos haciendo pecar al pueblo, tráigame los animales aquí, en esta piedra los partimos y ya, coman pues. Qué tontería la de Saúl. Y después de esto, dice que quiso consultar a Jehová para ver si debía seguir persiguiendo a sus enemigos. Y Dios no le dio respuesta. Dios guardó silencio. Y entonces se puso a buscar un culpable. Y encontró como culpable a su hijo, porque él había comido miel. Pero que entonces Saúl dijo, tienes que morir, Jonatán. ¿Vas a matarme a mí si yo soy tu hijo? Hoy morirás, Jonatán. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo libró. No vas a tocarlo. Capítulo 14, versículo 45. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no haya de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Qué notó el pueblo? Que Jonatán había actuado con Dios. Entonces por todos lados notamos que Jonatán pudo haber sido un buen rey. Tenía mejores cualidades que Saúl. Dios estaba con él, respaldaba sus acciones y aún el pueblo reconocía que Dios estaba con él. ¿Pudo haber sido un buen rey? Pudo haberlo sido. Y era el heredero natural al trono. Sin embargo, ¿qué sucede? Saúl es reprobado por Dios y Dios se busca a otro, alguien conforme a su corazón, y va y elige a David. Y cuando David mata a Goliat, después de que mata a Goliat, dice que se encuentra Jonatán con David y su corazón queda ligado, el corazón entre ellos queda ligado. Después de esa batalla contra Goliat, sus almas quedan ligadas. Capítulo 18.
Qué curioso, ¿no? Aquel que iba a ser el nuevo rey de Israel, ungido por Dios, y el que debía haber sido rey, pero ya no lo será, son amigos. Cosas del destino, ¿no? Qué impresionante. Cómo se acercan ambos. Cuando Jonatán se da cuenta que Saúl quiere matar a David, su amigo, capítulo 19, versículo 2, dice que le da aviso. Y después, en el capítulo 20, nuevamente nos dice que Jonatán hace un pacto con David de avisarle por si hubiera alguna otra instigación de su padre contra él. Eso quiere decir, Jonatán está yendo contra su papá y defendiendo a David, que iba a ser el futuro rey en lugar suyo. ¿Se entiende esto? Después, en el capítulo 20, versículo 15, vean lo que le dice las siguientes palabras. Y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y esta es la razón de este pacto, por la que cuando ya David es rey, busca a los descendientes de Jonatán para hacerles bien. Y es cuando encuentra a su hijo lisiado, ¿verdad? Uno de los hijos de él, que se llama, ¿cómo? Mefiboset, ¿verdad? Aún Saúl se lo hizo saber a Jonatán. En el versículo 30, capítulo 20, versículo 30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. ¿Por qué se va contra la esposa? Bueno, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea, a David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Saúl, ¿por qué perseguía a David? Por celos, porque sabía que sería el nuevo rey, lo quería eliminar. Y le está diciendo a Jonatán: tú deberías ayudarme a eliminarlo, está en riesgo tu trono. Todo el tiempo que David viva, tu trono está en riesgo. ¿No lo captas? ¿No entiendes? Lo más natural es que Jonatán de ayudara, ¿no?, a Saúl a encontrar a David y a matarlo. Eso era lo normal. ¿Y qué estaba haciendo Jonatán? Defendiendo y ocultando y dándole aviso a David. Me llama la atención sus últimas palabras. En el capítulo 23, versículo 17, la última vez que se ven Jonatán y David, la última vez que se ven, es cuando David estaba huyendo de Saúl. Y en una de esas, Jonatán sí supo dónde estaba. Seguramente David le dio a conocer dónde estaba y se fue a reunir con él. Esta es la última vez que ellos se ven. Y le dice, 23:17, y le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Qué dice Jonatán? Tú serás el rey, yo me quito. Yo era el primero. Es como la historia del rey león, ¿no? Cuando está celoso del leoncito. Pero aquí no hay celo. Aquí le dice: tú serás rey y yo seré segundo. ¿De qué nos habla esta historia? De alguien que supo soltar, que se ajustó a la voluntad de Dios. Él era el heredero natural del reino, el heredero natural. Pero Dios reprobó a su padre. Jonatán no tuvo la culpa. Dios reprueba a su padre y pone a otro rey en su lugar. Y le promete que la descendencia de David serán los reyes de Israel. Jonatán sabe que él quedó excluido del reino, totalmente excluido del reino. ¿Y qué hace? ¿Llorar? ¿Qué hace? ¿Vengarse? ¿Qué hace? ¿Defender su puesto a toda costa? De aquí nadie me mueve, yo soy de aquí no me mueven. No, es que lo que hace Jonatán es impresionante. Suelta.
sabe que Dios eligió a otro y lo ayuda para que llegue a ser rey. Sabemos la historia. Jonatán, en una batalla contra los filisteos, perdió la vida. Murieron Saúl y sus 3 hijos en una misma batalla. Y David fue rey de Israel. Jonatán, ¿cuál fue su virtud? Saber soltar y saber ajustarse a la voluntad de Dios. Sacrificó su herencia, sacrificó sus propósitos, sus metas, su vida misma, para que Dios hiciera su voluntad en él. Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo que Jonatán nos ilustra con su ejemplo. Cuando el Señor nos dice, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, hermanos, soltemos nuestros propósitos, soltemos nuestras metas más gloriosas de esta vida y comencemos a vivir en los propósitos de Dios. De eso se trata la vida cristiana. Regresemos a 2 de Corintios. Y vean lo que dice el 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver a Cristo, nuestra manera de ver a la gente ha cambiado. Ya no lo vemos así. Por eso dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. ¿A qué se refiere? Ya no vivo para mí mismo, sino para Dios. Ya no veo la vida como la veía antes. Ya no veo a las personas, ni aún a Cristo como lo veía antes. Ahora lo veo con diferentes ojos. Veo nuevas metas, veo nuevos propósitos en mi panorama. ¿Y quién es el que logró todo esto? El amor de Cristo. Porque Él se dio por todos. Y entonces, ¿qué sucede? Luego, si Él murió por todos, luego todos murieron. Vean el razonamiento de Pablo. Entonces, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y vean lo que sigue. Si tú te preguntas, bueno, entonces, si ya no vivo yo, sino vive en Cristo en mí, si no es para que viva para mí mismo, sino que viva para aquel que murió y resucitó por mí. Ok, entonces, ahora, ¿para qué debo vivir, pues? A ver, díganmelo, claro. Díganme con claridad, ¿en qué consiste esto de ya no vivir para mí, sino para Él? Aquí está. En la segunda parte del versículo 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué te has de dedicar de ahora en adelante? ¿Cuál debe ser tu principal meta en esta vida? El ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere esto? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿A qué se refiere la reconciliación? ¿A qué se refiere el ministerio de la reconciliación? A hablar de lo que Cristo hizo, de la muerte de Cristo, mediante la cual ahora nosotros podemos reconciliarnos con Dios. La palabra aquí, reconciliación, se refiere a, fíjense, esta palabra griega, que es la palabra catalazo, literalmente se traduce como cambiar o intercambiar. ¿Qué es reconciliar? Es cambiar la condición de alguien. ¿A qué somos enviados? ¿Cuál es nuestro ministerio? Cambiar la condición de las personas. De condenados a salvados. De muertos a vivos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Dice el versículo 18, el 19 al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nos dio el ministerio de la reconciliación para cambiar la condición de las personas. Y para lograr lo que nos hizo, nos encargó, que aquí la palabra encargar significa asignar, nos asignó la palabra de la reconciliación.
el Evangelio. La palabra de la reconciliación, ¿cuál es? La palabra que cambia vidas. Nos dio el ministerio de cambiar a las personas, de cambiar su condición, y nos dio la palabra para cambiar esa condición. Si tú me preguntas entonces, ¿en qué consiste vivir para Dios? Ya no vivir para mí mismo, para mis propias metas y propósitos. Quiero llegar a ser licenciado, ingeniero, tener dinero, ganar dinero, casarme. Sí, son metas buenas, pero esa no es la meta principal de tu vida. Tu meta principal en la vida, una vez que conoces a Cristo y te pones el yugo de Cristo sobre ti, ¿tu meta principal cuál es? El ministerio de la reconciliación. Y para lograr lo que te dio, la palabra de la reconciliación, te la asignó, se la asignó a la iglesia. Tenemos la palabra de la reconciliación. Y entonces, ¿cuál es nuestro nuevo puesto en esta nueva vida en Cristo? Versículo 20. Así que, o sea, dice Pablo, entonces si Dios nos dio un nuevo ministerio y nos lo encargó, entonces ¿ahora qué soy? ¿Qué somos? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos ahora entonces? Tenemos esa nueva asignación de parte de Dios. Somos sus embajadores. Y la palabra embajador viene de la palabra presbúteros, es aquí presbeuo, que significa anciano. ¿Por qué esta palabra se traduce como embajador? Porque los ancianos en aquella época eran las personas de mayor edad en una casa, eran los que representaban a toda la familia ante las autoridades. Por eso eran los embajadores, o sea, representantes. Nosotros somos representantes de Dios ante este mundo. Ese es nuestro nuevo puesto. Esta es nuestra nueva asignación. Y esa asignación debe cambiar no solamente tu tarea, sino tu comportamiento. ¿Cómo se debe comportar un embajador? Por ejemplo, un embajador de México en Estados Unidos, o de Estados Unidos en México. ¿Cómo debería comportarse? Es el representante de un país. ¿Cómo debe ser su conducta? Catalógate, califícate, porque tú eres ahora un embajador de Cristo. Y lo debes denotar con tu manera de vestir, con tu porte, con tus palabras, con tus acciones. ¿Cuántos hemos fallado en eso? Tenemos que mejorar, porque somos embajadores, con una tarea, el ministerio de la reconciliación, con una herramienta, la palabra de la reconciliación, embajadores de Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y qué implica vivir para Cristo? Realizar esta tarea como cosa primordial. Repito, debes dejar de ser ingeniero, licenciado o tener su profesión. No se trata de que dejes eso, pero que todas esas cosas queden subordinadas a tu principal vocación. Ese nombramiento divino debe estar por encima de cualquier vocación terrenal. Eso es vivir para Dios. Eso es ponerse el yugo de Cristo. ¿Ok? Por eso ese hermoso versículo que aprendimos hoy. ¿Lo repetimos? Esos dos versículos son maravillosos, porque nos recuerdan cuál debe ser nuestra condición en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos mueve para tomar esa decisión? ¿Qué es lo que nos orilla a tomar esa decisión? El amor de Cristo. Porque si Él mostró su amor muriendo por todos, luego ¿qué sucede con nosotros? Luego todos murieron. ¿Lo decimos? 1, 2, 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivamos así.
Pongámonos el yugo de Cristo, aprendamos de Él. No nos quedemos solamente con la salvación, venir a Cristo, no. La vida cristiana consiste en venir a Cristo y luego ponerse su yugo. Aprendamos esto, somos embajadores y nuestra tarea es reconciliar al mundo con Dios.